Buen día, sean todos bendecidos grandemente. Es un video más, un video nuevo que subimos a esta red preciosa YouTube, que bueno, gracias a Dios que estamos usando para predicar, que es lo importante, para llevar el mensaje de Jesús. En esta ocasión quiero hablarles una faceta del Señor, Jesús específicamente. En los anteriores videos hemos interactuado con respecto a cómo tratar a nuestros hermanos, qué actitud tomar frente a nuestros hermanos también. Y lo más importante, refugiarnos en el Señor. Tener presente que el refugiarnos en el Señor nos garantiza sí o sí victorias constantes y continuas, ya que muchas veces nos encontramos luchando nosotros mismos con debilidades, con temores, con miedos, pero el Señor nos insta a buscarle a Él perpetuamente y Él se encarga de alejar todas esas cosas, por así expresarlo. Y bien, en esta ocasión quiero hablarles de algo muy importante que es la luz. No es esta luz que estamos viendo, no es la luz del sol, sino es la luz divina, la luz de Dios. ¿Quién es esta luz? Porque el Señor hace énfasis en esta luz. ¿Y por qué hablamos de Jesús con respecto a la luz? Fíjense que cuando hablamos de Jesús, hablamos de Él que vino a la tierra, enseñó, se dio a sí mismo en una cruz, resucitó y habitó por un tiempo en la tierra, dejó discípulos y dio órdenes específicas de que llevemos su reino. Hablamos de ese Jesús. Pero Jesús ya estaba mucho antes de incluso venir en carne propia a la tierra. Ya estaba mucho antes. Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Básicamente, leyendo las Escrituras. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? Primero, para llegar allí, primero, tenemos que hablar de nuestra incapacidad, porque somos humanos. De nuestra incapacidad y de nuestra discapacidad, que muchas veces suele ser física y espiritual. En unas ocasiones nosotros podemos juzgar a Dios. Oye, Señor, ¿por qué nací así? Oye, Señor, ¿por qué Él está enfermo si tú eres un Dios bueno y todo lo haces bueno? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué esto o por qué de aquello? Y fíjense que no es cuestión de reprochar al Señor, no es cuestión de buscar la lógica, sino que en medio de todo eso hay un propósito grande. No es que es el propósito de que tú estés en un hospital. No, no. No, el Señor nos quiere a todos sanos. No es el propósito de que tú hayas nacido sin alguna extremidad o con alguna deficiencia. No, tampoco es eso. Pero debemos entender que en esas situaciones el Señor se gloria. ¿Cómo lo vamos a ver de esa forma? Bueno, vamos a buscar en las Escrituras hoy. Dice esto, este mensaje, bueno, es una faceta del Señor Jesús en cuanto a qué opinión tiene Él con respecto a las personas que están discapacitadas de nacimiento y que adquieren una discapacidad por decisión propia. Entonces, el Señor Dios hace todo perfecto. Y es bajo esa premisa que todo creyente debe percibir al Señor Dios como un Dios perfecto y una creación perfecta. No dejando de creer tampoco que negamos la realidad de muchos que en algunos casos están enfermos y en otros están discapacitados. Todo esto bajo el caso de que sea de nacimiento, ya que en algunos adquirir un mal por cuenta propia es base a las consecuencias de nuestros propios actos o de terceros. Pero en todo hay una enseñanza y es que el Señor se gloriará sea cual sea la situación. Para esto hay varios casos en las Escrituras, como lo tenemos. El primero es en Mateo, capítulo 9, versículo del 27 en adelante. Dice así: los ciegos reciben la vista, dos ciegos. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe
os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Hay varias cosas que tenemos que resaltar aquí. Y es primero lo siguiente. Sabemos que Jesús tiene la capacidad de sanarnos. Eso lo sabemos todos. Que Él tiene la capacidad de operar en nosotros según la fe de nosotros. ¿Y cuál es la característica de la fe de nosotros? No importa que sea grande o pequeña, que sea así, como un grano de mostaza. Si tú tienes una fe así, como un grano de mostaza, el Señor puede operar bajo esa fe. Así que, dada esta circunstancia, estos ciegos tenían fe de que el Señor los iba a salvar. Pero hay una característica importante, y es que estos dos ciegos, fíjense lo siguiente, pasando Jesús por allí, le siguieron dos ciegos. ¿Qué hicieron los ciegos? Una característica importante, seguir a Jesús y dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. O sea, no simplemente es que Jesús haya venido de ellos y los haya sanado, no. Los ciegos tuvieron la intención de seguir a Jesús y dando voces. No se dice por cuánto tiempo estuvieron siguiendo a Jesús, ni dando voces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. No se sabe cuánto tiempo. Porque si no, entonces fuera dicho aquí, bueno, y pasada la hora sexta, o sea, Jesús, no. Dice que llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, o sea, Jesús ya llegó a un lugar, Jesús pasó por un lugar, hubo un camino y recuerdan que en ese tiempo no había carros, sino mulas, entonces Jesús lo que hacía era caminar bastante, en un radio como de 300 kilómetros de donde nació, y ese era su medio de transporte, sus pies, así que caminaba. Y los ciegos, ¿cómo hicieron para ver? Disculpen. Los ciegos, ¿cómo hicieron para ver dónde estaba Jesús y llegar a su casa? Bueno, siguieron a Jesús de alguna manera. Los ciegos no estaban solos, estaban con personas. Bueno, creo que se metió por allá o preguntando, porque eran ciegos. Entonces, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Tú crees que el Señor puede sanarte? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. ¿Qué podemos resaltar aquí? Que el hecho de tener una discapacidad no nos hace apartados para no buscar al Señor y dar lástima a nosotros mismos. Al contrario, el hecho de tener una discapacidad, en este caso física, es primero que nada lo que nos impulsa a buscar al Señor. ¿En qué situación? En que Él puede cambiar nuestra discapacidad y puede cambiar la situación en que nos encontramos de ceguera. Entonces, si teniendo en cuenta de que creemos que el Señor puede sanarnos, puede curarnos, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Él, ir al Señor. ¿Qué hicieron estos dos ciegos? Caminaron, fueron, lo siguieron por un tiempo prolongado y daban voces. Eso quiere decir que era constante lo que ellos clamaban a Jesús, que tuviera misericordia de ellos. Y el Señor, después de ver, ¿cómo decirlo? Después de ver como el compromiso que ellos tenían por ser sanos, por seguir a Jesús, por creer que Él los podía sanar, entonces el Señor actuó en base a la fe de ellos. Tenemos el segundo ejemplo. Marcos. Vamos a buscar Marcos. Me parece demasiado espectacular cómo podemos relacionar esto con nuestra propia vida. Y ya vamos a ir más adelante, porque la ceguera no es solamente algo físico, sino algo espiritual. Entonces, fíjense que nuestro Señor Jesús
está al tanto de todas esas cosas, pero nos permite que nosotros podamos tener la iniciativa de buscarlo, de querer ser sanos, de querer buscar su presencia. Eso es lo que el Señor permite. No para Él, porque Él ya es todopoderoso, pero nos permite a nosotros desarrollarnos en su búsqueda, desarrollarnos en interactuar con Él de forma efectiva. Tenemos en Marcos capítulo 8, versículo 22, un ciego sanado en Betesda. Dice, vino luego a Betsaida, un luego sanado en Betsaida, mi error. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces Jesús, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo como que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a resaltar esto porque el Señor es muy creativo a la hora de hacer un milagro. No lo hace igual dos veces. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Esta vez el ciego no vino a Jesús directamente. ¿Quién trajo al ciego a Jesús? Unos amigos, unos conocidos. No dice quién, pero dice que se lo trajeron. Entonces eso quiere decir dos cosas. Primero, que el ciego quizás no tenía conocimiento del Señor, pero los que lo rodeaban sí tenían conocimiento del Señor. Y se preocupaban tanto por ellos mismos como por el ciego. Su forma de pensar no fue algo egoísta, sino pensar en su hermano y acercarlo a Jesús. La forma de estas personas con relación a este ciego es que tomaron a este ciego, lo llevaron ante Jesús, porque los que veían sabían que el ciego iba a recuperar la vista. La Biblia hace énfasis muy clara en cuando la intención es de aquel que tiene la discapacidad y cuando la intención es de los amigos que rodean a la persona que tiene la discapacidad. Dos formas de ver las cosas. Uno es ir a Jesús en medio de un problema y la otra es llevar a alguien que tiene un problema ante Jesús. En los dos casos está el resultado de la sanidad. La sanidad por la fe de los que están discapacitados, que tuvieron la intención de ir, y la sanidad por aquellos que tuvieron la intención de un tercero. Ojo allí. O sea que nosotros podemos actuar en fe en base a que el Señor puede sanar a un tercero, a otra persona, que no seamos nosotros. Nuestra intención es creer y tener la fe y la certeza de que el Señor puede actuar incluso con nuestra fe a un tercero. Es poderoso esto. Dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Jesús escupió en los ojos de este ciego. Mire, no sé usted, pero Jesús no es como que tuviese la necesidad de escupirle a alguien para sanarlo. Pero ¿por qué Él hace estas cosas? Porque el Señor Jesús es revolucionario. ¿En qué sentido es revolucionario? ¿En qué sentido es revolucionario? De que el Señor Jesús no actúa bajo una línea, bajo un reglamento, sino que Él actúa base la gracia, base la misericordia, en base a lo que las personas creen. Y es creativo. Es creativo. Él creó todo específicamente y sabe cómo actuar en base a la situación. Las personas que estaban allí cuando vieron que le escupió en los ojos, no dice en las escrituras que se quejaron porque le escupió en los ojos. No dijeron nada. Simplemente se quedaron observando y atentos
porque no es el método que usaba Jesús, sino el resultado que iba a tener esa persona por acercarse a Jesús. Y los que estaban viendo lo que Jesús hacía, no se quejaban, simplemente decían, wow, hasta la saliva de este hombre puede curar la ceguera de una persona discapacitada. No hay una queja porque le haya escupido en los ojos. No hay ninguna queja. Simplemente le dijo, pon tu mano, y le dijo, mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso la mano otra vez sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecida y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie de la aldea. Jesús no quería vanagloriarse. Jesús no buscaba esa gloria. La gente se la daba. Él la recibía y se la daba al Padre. Y también recibía esa gloria, porque es el Hijo de Dios. Pero no buscaba algo que los hombres despertase admiración, que lo viesen como un hechicero, como un chamán, que lo viesen como una persona, ¡ey, sáname, sáname! Jesús no buscaba eso. Jesús buscaba era restablecer tanto una visión física como una visión espiritual. Y estoy completamente seguro de que estas personas que recuperaron la vista vieron más que lo físico, pudieron abrir sus ojos espiritualmente hablando. Entonces, ya vamos a eso. Tenemos el siguiente capítulo en Marcos 10. Aquí mismito. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué hablamos de las personas ciegas? Porque ya vamos a llegar al punto que queremos llegar. Marcos 10, capítulo 10, versículo 46. Versículo 46. El ciego Bartimeo recibe la vista. Miren esto. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, porque resulta que había muchos Jesús en esa época, era un nombre muy común, y por eso la Biblia especifica Nazareno. Eso quiere decir que si Bartimeo el mendigo estaba allí, oyendo, porque era ciego de nacimiento, pero estaba oyendo que venía un Jesús, entonces Bartimeo sabía que había más de un Jesús. Y oyendo, oye, ese Jesús que está pasando por ahí, ¿pero qué Jesús es? No, es el Nazareno. Ah, entonces es ese Jesús. Cuando Bartimeo oye que era ese Jesús, el Nazareno, dijo, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a dar voces. No es como que, oye, ¿dónde está Jesús? Jesús, Jesús. No. Gritaba. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y volvía a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En todas direcciones. Fíjense que la Biblia dice que a él enterarse que era Jesús, el Nazareno, él empezó a dar voces. No hablaba normal, gritaba. Pero dice que vinieron a Jericó y al salir a Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. O sea que Jesús no estaba solo. Había una gran multitud con él. Y Bartimeo el ciego sabía que había una gran multitud porque lo estaban prácticamente alejando, chocando contra una pared o como quieran verlo. La Biblia dice que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Pero cuando tú estás sentado junto a un camino de toda la vida, mendigando, y de repente hay una multitud que se te abalanza encima y empieza como a moverte,
Tú estás consciente de que hay una multitud. Oye, pero ¿por qué es esta multitud que está aquí? ¿Qué está pasando? Y le dicen, no, mira, ¿sabes que Jesús está aquí? Y él pregunta, ¿pero qué Jesús? El Nazareno, el que sana, el Mesías. ¿Qué? El Mesías, sí, el Mesías. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no lo hizo una vez. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no lo hizo dos veces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no lo hizo tres veces. Dice que dio voces. La Biblia no especifica cuántas veces. No dice que fueron una, dos o tres veces o cuatro veces. ¿Quién sabe cuántas veces tuvo que Bartimeo gritar para que se hiciese notar su voz en medio de la multitud a Jesús? Para llamar su atención, porque él quería ser sanado. Pero miren lo que pasa cuando muchos de nosotros comenzamos a querer, a seguir a Jesús, a clamar su voz, a demandar por un milagro. Muchos de los que nos rodean pueden llevarnos a Jesús, como lo es el caso del segundo ciego, que lo llevaron ante Jesús y Jesús lo sanó, pero en este caso es muy distinto. Dice que muchos le reprendían para que se callase. Él empezaba a gritar, Jesús, y la gente le decía, cállate, cállate. No, cállate, que me estás molestando, chico. Pero ¿saben qué le pasaba? Dice, pero él clamaba mucho más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía, cállate, ya cállate. Lo empujaban, lo volvían a sentar. Pero ¿sabe qué? Él se volvía a parar y volvía a clamar aún más fuerte. Y decía, Jesús, hijo de David. No importaba que lo mandasen a callar, que lo rependiesen, o que lo empujasen, o que lo hicieran callar. Él no le importaba eso. Era Jesús el Nazareno, ese que puede sanar, ese que es el hijo de David, haciendo referencia. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Jesús se detuvo cuando él empezó a gritar la primera vez. Jesús se detuvo cuando él siguió gritando y no lo reprendían. Jesús se detuvo al ver la intensidad de Bartimeo. ¿Por qué sabemos que Jesús se detuvo al ver la intensidad de Bartimeo? Porque Bartimeo al principio le clamó y Jesús no se detuvo. Jesús se detuvo al ver que Bartimeo estaba haciendo una algarabía, la gente lo estaba reprendiendo, pero a él no le importaba ser reprendido mientras seguía clamando por aquel que podía hacer un milagro en él, por aquel que podía cambiar su situación, por aquel que podía devolverle la vista y por aquel que inclusive pudiese perdonar sus pecados, porque reconocía que era el Mesías. Y el Mesías no simplemente viene a dar vida, sino viene a restaurarla. No viene a dar vista a los ciegos solamente, viene a restaurar, viene a ser la luz del mundo. Viene a ser el Cordero. Y Bartimeo tenía muy consciente de que este no era un predicador cualquiera, de que era el enviado de Dios, el que descendía del cielo. Teniendo esto en cuenta, clamaba a voces por esa persona. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. O sea, quizás Bartimeo se paró a clamar, pero en ese que se paró a clamar, lo empujaron al piso y decía que lo estaban reprendiendo, capaz lo patearon, capaz lo golpearon, y en el piso estaba clamando, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. En el piso. Muchas veces nos vamos a encontrar nosotros, me incluyo. Muchas veces estamos tirados, cansados, agotados, reprendidos. Pero el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Jesús oyéndole se detuvo. Y la gente que ahora
lo había empujado, le había dicho cosas, lo había reprendido y le decía, ¡hey, mira, levántate, que te está llamando, levántate! Anda, levántate, anda. La misma gente que te estaba empujando, que te estaba pisoteando, al ver que Jesús te va a llamar a ti, te va a decir, ¡hey, mira, bien, excelente! La misma gente que te criticaba, la misma gente que te ofendía, la misma gente que hablaba mal de ti, la misma gente que te estaba reprendiendo, es esa misma gente que te va a decir ahora, levántate, porque el Señor te está llamando. Al buen entendedor. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahora, ¿cómo fue a Jesús si era ciego? Bueno, se levantó, arrojó su capa y empezó a caminar. Y los que te critican, los que lo criticaron, empezaron a guiarlo. Mira, ahí está, llévalo. Cuando el Señor Jesús ponga los ojos en ti, ese mismo Señor va a hacer que los que te criticaban son los que te van a hacer exaltar delante del Señor. Y usted humildemente se va a levantar, va a dejar su capa, va a dejar sus pecados, su símbolo de mendigo lo va a soltar a un lado y va a empezar a caminar ciegamente hasta el Señor. Y cuando usted tenga un encuentro con el Señor lo hará ver. Y no es para que usted vuelva a su vida anterior, sino para que viva testificando de que el Señor fue bueno con usted. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor Jesús sabía que era ciego, pero le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Porque hay muchos que están ciegos, claman al Señor, tienen una vida muy cómoda, claman al Señor por salvación, pero cuando el Señor está frente a ellos y les dice, ¿quieres que cambie tu vida? Ellos le dicen, no, Señor, simplemente quiero ser salvo, pero quiero seguir manteniendo mi ceguera porque es más cómodo. Hay algunos así, pero este no. Respondiendo Jesús, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo no sé usted, pero si usted decide clamar al Señor, si usted decide seguir al Señor Jesucristo, y si usted siguiendo al Señor Jesucristo, lo reprenden, lo vituperan, se burlan de usted, pero usted sigue teniendo los ojos en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo va a llamar, lo va a restaurar, lo va a sanar, lo va a exaltar, y usted muy humildemente va a decir, Señor, yo solamente quiero recobrar la vista. Yo solamente quiero recobrar mi salvación en ti. Yo solamente quiero que tu sangre preciosa me limpie. El Señor te va a decir, hágase según tu fe. Y cuando usted sea sano, cuando usted sea salvo, cuando usted esté redimido, ahora tiene dos opciones. Seguir mendigando o hacer lo que hizo este ex ciego. ¿Qué fue lo que hizo este ex ciego? Recobrar la vista. ¿Y qué fue lo segundo? Seguir a Jesús. ¿En dónde? En el camino. No es que seguía a Jesús de lejos, no es que seguía sus enseñanzas, no es que seguía lo que predicase. No, seguía a Jesús en el camino. O sea, donde Jesús iba, él iba, donde Jesús predicaba, él estaba, lo que Jesús hacía, él estaba allí expectante. Si Jesús iba y sanaba a 30,000, entonces él iba en el camino con Jesús. Y si el Señor Jesús necesitaba ayuda para ir a sanar a esa gente, entonces él ayudaba a Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Porque enseguida que recuperó la vista, empezó a seguir a Jesús en el camino. Entonces la Biblia dice que hay muchos que siguen a Jesús, pero específicamente decía que seguía a Jesús en el camino. El camino de Jesús.
Todos sabemos que el camino de Jesús no es para cobardes, es para valientes. Es para valientes. Ahora, ¿cómo sabemos que seguir a Jesús es de valientes? Porque aunque usted haya recibido su salvación, su sanidad, siempre va a haber gente que lo va a seguir criticando. Y aún a este ciego que estaba pues ciego, el Señor lo sanó, la gente lo reprendía, pero a este no le importó y siguió a Jesús hasta el final, por el camino. Tenemos otro ejemplo, Juan. Vamos allá. Juan capítulo 9, versículo 1. Miren esto. El Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús, vino un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La gente le encanta y va a catalogar siempre a aquellos que tienen una discapacidad de nacimiento o aquellos que adquieren una discapacidad con el tiempo por decisiones propias, y van a decir: eso es porque pecaste y Dios te está castigando. Pero ¿qué opina el Señor Jesús al respecto? Dice, respondiendo Jesús, no es que pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del Padre que me envió, entre tanto que el día dure y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquí es la primera vez que el Señor Jesús hace referencia con respecto a eso, a que está entre los ciegos y dice que viene a ser luz. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Otra vez vemos una clara señal de que el Señor no hace las cosas iguales dos veces. Es creativo. Creativo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. Él decía: yo soy. Cuando el Señor Jesús te sane, cuando el Señor Jesús te restaure, la gente va a decir: mira, no era ese el pecador, mira, no es el que robaba, mira, no era ese el que embaucó, mira, no era ese el estafador, no, mira, no era ese el mentiroso. Sí, yo soy, pero el Señor me restauró, el Señor me sanó, el Señor me salvó. Yo soy ese pecador, pero el Señor puso en mí su misericordia. Ajá. Entonces, va lo siguiente. Unos decían, ajá, y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé, lávate. Fui, me levanté y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: pues no sé. No sé dónde está. Fíjate que hay una diferencia en el que se levantó, fue sano y siguió a Jesús en el camino, y hay otro que se levantó, fue sano y no sé dónde está Jesús. Se le perdió de vista. La Biblia especifica muchas veces que muchas personas pueden recibir un milagro, o pueden ser salvas, o pueden ser cambiados por el Señor Jesús, pero aún así no encontrar a Jesús. Y hay quienes reciben la vista, hay quienes son sanados por el Señor Jesús y deciden seguirlo en el camino. Debemos elegir con quién nos rodeamos. Debemos elegir cómo clamar
Y debemos tener en cuenta que si somos sanados, porque el Señor nos quiere sanar según nuestra fe, entonces ¿qué actitud vamos a tomar? ¿Seguirlo o no saber dónde está? Dice, los fariseos estaban interrogando al ciego sanado. Mira, llevaron ante los fariseos, ante el que había sido ciego, y dijo, era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y le dijo, me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habían disensión entre ellos. La gente cuando vea que tú eres restaurado, va a haber disensión entre ellos. ¿Cómo? Pero si eso no, gente mala no cambia, eso es mentira, eso, no. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Entonces, el ciego le respondió y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea Jesús. Este es el versículo 30 del capítulo 9. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién? Entre los pecadores. Si alguno es temeroso siendo pecador y clama a Dios, Dios lo oye. Desde el principio no se ha oído decir que a alguno le abriesen los ojos desde que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada pudiera hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿De dónde lo expulsaron? De la sinagoga, del templo. ¿Por qué? Porque atentaba contra su fe, atentaba contra sus reglas. Eso quiere decir que usted siendo sano va a despertar, primero, envidia. Y segundo, diserciones. Pero usted manténgase con los ojos y la mirada puesta en el Señor. Manténgase humilde siempre. Manténgase siempre con el temor de Dios en su corazón. Y créame que el Señor Jesús va a tomar en cuenta eso. Dice en el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, ¿quién lo halló? Jesús. Este ciego fue a la sinagoga a ver si Jesús estaba allí, pero se encontró con fariseos y reglas. Una vez que usted sea sano, usted va a querer ir a una iglesia y muchas veces en la iglesia te vas a encontrar con reglas. No, mira, no te pongas ese zarcillo, esos tatuajes, esos relojes. Mira, no. Pero usted recibió a Jesús, pero yo clamé al Señor y el Señor vino a mí y me restauró. No. Jesús oyendo eso y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y es el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que ven, para los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado, mas ahora como dices que ves, vuestro pecado permanece. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si decimos que nosotros tenemos los ojos abiertos, entonces somos conscientes de lo que hacemos. Pero si oramos al Señor y clamamos, Señor, abre nuestros ojos espirituales, quítanos esta ceguera, sánanos, sálvanos, lávanos con tu sangre preciosa continuamente, perpetuamente, el Señor va a velar por ti. Pero si tú eres sabio en tu propia prudencia, no hay nadie que te pueda salvar. Ahora, la pregunta es, ¿esta persona ciega está así porque era pecador? Y Jesús le decía, no, eso es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Cómo sabemos eso? Mira, el Señor Jesús no habla nada por hablar. Y lo podemos ver en el capítulo de Éxodo, capítulo 4, versículo del 10 al 11. El Señor Dios en esta ocasión, Yahvé, le está diciendo a Moisés que vaya ante Faraón.
Pero Moisés pone una excusa y es que él es tartamudo. Y mira lo que dice el Señor. Este no es un ciego, sino es uno que tenía discapacidad al hablar. Entonces, Éxodo capítulo 4, versículo 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo al hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió lo siguiente, que esto me bendice mucho, que es lo que dijo Jesús. ¿Por qué este hombre está ciego? ¿Por pecado? No. Mire la referencia que usa Dios. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O qué hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Moisés le pone una excusa al Dios porque es tartamudo de nacimiento, por así decirlo. El otros acusan al ciego de que es pecador de nacimiento. Pero el Señor Dios, mira lo que responde. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo que uno sea mudo y el otro sordo? ¿Quién hace que uno sea ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo Jehová? Yo hago que uno vea, otro sea ciego. Yo hago que uno hable, el otro sea mudo. Yo hago que uno sea sordo y el otro oiga. Y yo hago que uno sea ciego y el otro vea. Yo lo hago. El Señor Dios hace eso. ¿Y por qué hace eso? Volvemos otra vez a Juan. ¿Por qué el Señor hace eso? Jesús responde: no es que pecó, ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios hace ciegos, mudos y sordos a las personas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así de sencillo. Así de sencillo, para que las obras de Dios se manifiesten en él. El Señor siempre tiene todo bajo control. Sea que alguien tenga la discapacidad de nacimiento o incluso adquirida con el tiempo. Lo que sí podemos ver es que muchas de sus enfermedades o discapacidades es espiritual. Incluso el Señor puede sanarlas, pero muchos prefieren vivir ciegos o enfermos. Lo cierto es que muchos fueron sanados por Jesús, pero algunos de ellos decidieron no obedecer también con sus vidas. Otros fueron cambiadas para siempre. Por eso estas palabras para algunos es luz y vida, pero para aquellos que niegan de Cristo es locura, en el caso de los fariseos. Sin embargo, no dejemos de orar por ellos ni amarlos, porque el Señor también los ama a todos y tienen una oportunidad de salvación hasta el fin de sus vidas. Todos tienen una oportunidad de salvación hasta el fin de sus vidas. Dicho esto, es muy importantísimo que el Señor dice que vine a dar vista a los ciegos porque Él es la luz. Él es la luz. Si nos vamos a Lucas 33, y ya casi termino, disculpen que me he extendido hoy. Nos vamos a Lucas 33, dice, Lucas capítulo 11, versículo 33, dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, o sea, de una mesa, sino en un candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es los ojos. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz en ti que hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, será del todo luminoso, por cuanto una lámpara te alumbra con su resplandor. El Señor vino a dar vista a los ciegos y hace referencia a la luz del mundo, porque los ojos son la lámpara del cuerpo. Entonces, si esa luz es buena, nuestro cuerpo también lo es.
hace referencia a eso. Todo tu cuerpo está lleno de luz, dependiendo qué vista tengas. Si eres un ciego espiritual o si eres una persona que recibió la vista espiritualmente, estás lleno de la luz de Jesús, porque Jesús es el que da la vista. Bien, ¿qué luz? ¿Qué luz tenemos nosotros? ¿Una luz propia? Vamos a verla. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Ya tenemos en cuenta de dónde viene la luz, desde el principio de la creación. De ahí viene la luz. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer referencia de esa luz a los que recibimos la vista espiritualmente por el Señor, a los que somos sanados espiritualmente por el Señor? Vamos a Juan, capítulo 1. Dice, en el principio Él era el verbo, o sea, la palabra que se dijo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por medio de testimonio para que se diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo. Venía a este mundo. En el mundo él estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, y a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos, ¿a quiénes? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad, o sea, justicia. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo, porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, el Hijo, Él está en el seno del Padre. Él nos los ha dado a conocer. Nosotros no es que seamos Juan, no habrá otro como él, pero también somos la voz que clama en el desierto, diciendo, hay uno que vino antes de mí, que se llama Jesús, que era la luz de los hombres, que vino a dar vista a los ciegos, que era la luz perpetua y permanente, la que separó Dios de las tinieblas y la llamó buena. Esa luz vino a darnos vida, nos vino a devolver la vista y nos llenó de esa preciosa luz. ¿Cuál luz? La que fue creada en un principio, la que Dios dijo, hágase la luz y separó lo bueno de lo malo. Esa luz es la que habita en medio de los hombres. ¿Por qué? Porque es la luz de la vida de los hombres. Cuando usted recibe la salvación, cuando usted recibe la vista espiritual, cuando usted era ciego y fue sanado, usted recibió la vida de Jesús, la luz de Jesús. Y por eso sus ojos, lámparas de su cuerpo, representan ahora la luz viva de Jesús. Por eso nadie puede juzgarle, por eso nadie puede hablarle en el sentido de maltratarlo, reprenderlo, ofenderlo. Porque ya la luz habita en usted. Si usted aceptó a Cristo, si usted cree en Cristo, si usted habla del amor y de la misericordia de Jesucristo, usted viene siendo un instrumento que está en la luz del Señor. Y si alguien viene como los fariseos a criticarle de que ellos saben más, de que ellos son religiosos y siguen la ley, usted muy humildemente dice, qué maravilloso que ustedes no sepan. Pero lo que yo sé es que yo antes era ciego y ahora veo.
Seamos un testimonio vivo de que hemos recibido salvación y de que el Señor nos ha quitado la ceguera espiritual y ahora habitamos en su luz. Cuando nosotros dejamos de ser discapacitados naturalmente y espiritualmente, entonces el Señor se posa en nosotros y da testimonio de que somos sus instrumentos de luz también. No somos la luz, Él es la luz de los hombres. Bueno, espero que les haya bendecido grandemente este video. Fue bastante largo, me disculpan, pero es importante que nosotros entendamos que el Señor Jesús es muy amplio, muy hermoso, muy precioso. Y Él nos va a guiar a la verdad siempre, continuamente. Y todas estas cosas que le hablo y les escribo, les insto a que lo busquen en su palabra. Primero, porque Él es la luz de los hombres. Y segundo, porque no hay otra verdad que no sea la verdad de Cristo. Bueno, sean todos bendecidos grandemente. Les bendigo muchísimo. Ya saben, si ustedes quieren compartir este video con alguna persona que ha recibido a Cristo y quieren predicarle, pues pueden usar estos medios para hacerlo. Les bendigo grandemente. Tengan un excelente fin de semana. Bendiciones y éxitos.